Una madre desesperada reclama justicia. Su hijo era policía y apareció muerto. Le dijeron que se trató de un suicidio, pero ella denuncia que fue un crimen. Estamos en vivo y en directo con Facundo, con Ana, la mamá de este joven. Para ella, y tiene todas las pruebas para demostrar que fue asesino. Buen día a ambos. ¿Qué tal, Maggie? Muy buenos días. Buenos días, Carlitos. Bueno, estamos con Ana. Hace más de un año su hijo apareció muerto con un tiro en la cabeza, aquí muy cerca, en un campo, en la localidad de Alejandro Cor. Y entre distintas irregularidades que vamos a ir conociendo a lo largo de la charla con Ana, van a aparecer situaciones insólitas, como por ejemplo, se los voy a spoilear, que se fumó la sangre. La madre preguntó, ¿dónde está la sangre de mi hijo? Se esfumó, le dijeron. Se evaporó. ¿Cómo puede ser, Ana, que hace un año de la muerte de tu hijo y todavía no están las cosas claras? Lo que pasa es que todo el año nos estuvieron diciendo de que ya los tenían, ya los tenemos, que no reclamemos, que no vayamos a la tele porque íbamos a entorpecer la investigación, y todo un año ya los tenemos, hicieron allanamiento. Ya tenían a los asesinos, te decía. Sí, ya los tenían los asesinos con el allanamiento que habían hecho, y tenían que solamente analizar los teléfonos que le habían secuestraron armas de guerra. Ana, Facu, perdón, para entender un poco toda la historia y el contexto, ¿podemos ir al inicio? Tu hijo era policía y un día apareció muerto. Sí. Contanos cómo fue todo. Sí. Bueno, mi hijo vivía con nosotros. Mi hijo era un chico trabajador, él estaba muy contento de ser policía, recién se había recibido, hizo todo el operativo Sol. Estuvo trabajando en la comisaría de Doncelar, estuvo en marzo, abril, mayo lo mataron. Él estaba iniciando su vida, él se había comprado una moto, se había comprado un somier, se había comprado la heladera, la cocina. Él tenía ganas de progresar, se iba a comprar un terreno, él no estaba depresivo, él era un chico alegre. Bueno, ese día él no trabajó, a la noche él se fue a festejar con 2 amigos, volvió a las 10:20 de la mañana a casa y bueno, él tomó unos mates con nosotros, se fue a bañar, almorzamos y bueno, y nos acostamos a dormir la siesta, y dice que recibió un llamado. Y bueno, cuando yo ya me desperté, mi hijo ya apareció muerto en el campo. ¿Se sabe? Pues la clave está en ese llamado, ¿no? ¿Quién llamó? ¿Se sabe? ¿Quién fue? ¿Quién era que llamaba? Ahí está el punto de la misión. Claro, ¿quién era que llamaba y por qué? No. Ana. El fiscal nunca... No sabemos, porque el fiscal nunca nos dijo si hizo... si revisó los celulares, de dónde vino el llamado. No, nada, él nunca investigó nada. Ana, ¿y qué es todo lo extraño que vos encontraste? ¿Cómo encontraste a tu hijo? ¿Qué cosas eran extrañas que a vos te llamaron la atención para pensar que no se trataba de un suicidio, sino que lo mataron? Porque nosotros, Gendarmería peritó. Primero, la policía cuando llegó al lugar, que nosotros llegamos también, la policía que llegó primero al lugar, que es toda la policía que estaba alrededor del cuerpo de mi hijo, fumaban, pisaban todo, tiraron todo ahí encima de mi hijo, se reían. Los propios compañeros no encintaron el lugar, no hicieron bien el procedimiento, todo mal. O sea, no se resguardó la escena. Estaba todo mal de entrada. Exacto. Cuando hay una muerte así, hay sangre por lo general. ¿Qué fue lo que pasó? No había sangre. No había sangre, solamente estaba un hilito de sangre del orificio izquierdo de mi hijo, que tenía la cabeza recostada en el piso. Solamente había un hilito de sangre. O sea, el cuerpo, ¿vos crees que fue plantado en ese campo? Sí, fue plantado en el campo, porque no encontraron la vaina del arma que disparó, de la bala que lo mató. No estaba la sangre. Yo le digo, ¿cómo? Nosotros llegamos antes que Gendarmería, el cuerpo estaba acomodado,
boca arriba, con la mano, el arma en la mano, en el pecho, y el brazo extendido así. Él estaba tirado, con la cabeza apoyada. Apenita. Dame un segundito porque estamos con los conductores del programa que tiene. Está Ana y está Gustavo Chapur con nosotros. Y están escuchando tu relato. Yo quería preguntarte, cuando llegaron los efectivos o la policía al cuerpo, ¿dónde tenía el balazo de tu hijo? Mi hijo tenía el balazo en la sien, de entrada del lado derecho y salida del lado izquierdo, un orificio. Y eso para la fiscalía, perdón Ana, para la fiscalía, ¿eso era síntoma de que podría haber sido un suicidio? O sea, ¿eso es lo que tiene fiscalía hasta el momento o hay otras cosas? No. Sí, primero me dijeron que no, que lo habían matado, que ya los tenían los asesinos. Y bueno, si vos te pegás, primeramente, si vos te pegás un tiro estando sentado, caes todo desarmado, más en la sien, en la cabeza. Si estás parado también caes para cualquier lado, el cuerpo se desploma para cualquier lado. O sea, la fiscalía hasta ahora sangre maneja la hipótesis del suicidio, concretamente, es eso. Vos, Ana, lo que estás pidiendo es que se revea eso. No dijeron que era suicidio, es claro. Gendarmería puso averiguación causales de muerte. O sea, no evidentemente suicidio, tu sospecha, para que se entienda bien, es que alguien hizo pasar un crimen por un suicidio, concretamente. Ahora el tema es por qué, qué enemigos tenía tu hijo o qué sabía tu hijo. Quizás tenía información de algo que resultaba peligroso, digamos, para determinada gente. O sea, cuál era el entorno que tenía, había recibido amenazas. Digo, lo importante es conocer ese contexto. ¿En qué ámbito trabajaba? Claro. Había recibido un llamado, chicos. Hay un llamado clave. Eso es clave. El día que él aparece muerto. A ver. Que te lo cuente Ana. A ver, Ana, contanos, por favor. Bueno, él en ese momento él estaba hablando con la novia. Él había cortado con la novia, no quería saber más nada con ella, le dijo que no quería salir más con ella. Y después nosotros tenemos toda la conversación que tuvo con la novia. La novia le decía que veníamos a hablar, no tengas miedo. Él con el padre de la chica ya venía todo mal, no lo quería porque era pobre. Lo había amenazado que se vaya de la casa, que la deje a la chica. No sé si le apuntó con un arma y lo sacó corriendo, no sé si le pegó, porque todo eso los hermanos declararon en la fiscalía. Bueno, o sea, ahí ya había una relación violenta, digamos, con el padre de la novia o exnovia, digamos. Claro. Con o sea, ahí ya tenemos un indicio. Y encima no solamente eso, el padre de la novia estaba armado. Penitenciario. Es penitenciario. Sí, es penitenciario. O sea, tiene contactos, porque lo extraño también armas, todo. es que el cuerpo apareció en un campo donde ella llegó también en primera instancia, antes que prefectura, gendarmería, que el resto de la policía. No había sangre. Gendarmería. No había sangre alrededor, le dijeron que la sangre se había evaporado. Evidentemente el cuerpo fue acomodado ahí. La sangre se había evaporado. No, claro, eso dijo el fiscal. Evaporar la sangre no se puede evaporar. No se evapora. A lo sumo puede absorber la persona. Pero mirá cómo los están tomando, que les dicen que la sangre de su hijo en ese campo se evaporó. Perdón, Ana, y no quiero contradecir absolutamente nada de lo que estás diciendo. Sé que ser madre de una persona que se termina quitando la vida puede ser durísimo, incluso para terminar... No se quitó la vida. Bueno, pero eso quería preguntarte. ¿Qué es lo que a vos te asegura que vos decís, no se quitó la vida? Hay algo detrás de esos detalles que quizás a nosotros se nos escapan, o esos puntos que vos decís, es imposible. En un momento dijiste... No encontraron, por ejemplo, la vaina servida en el lugar, no encontraron el proyectil en el lugar, algo que, no sé, en un campo, no sé si tienen mucho para poder buscar, es en la tierra, es el lugar. Pero Ana, si te suicidás, queda cerca de tu cuerpo. No, y no hay manera, no hay manera. Parado o sentado o acostado, no sé de qué manera lo pudieron haber disparado o se pudo haber disparado, pero la vaina servida tiene que quedar en el lugar, a 2 metros, a 3, a 5, a 10, no importa, tiene que estar ahí en el lugar, chicos. Bueno, eso ya es un indicio de que no se trató de un suicidio, evidentemente. Ana.
Sí, además también hay que considerar que apareció el cuerpo en un lugar donde ya habían rastrillado ustedes. Es verdad, nosotros habíamos ido con un auto de la policía que nos había otorgado la comisaría de Alejandro Cor, nos mandó un auto a disposición para buscar a mi hijo y nosotros en ese momento estuvimos ahí. En el mismo lugar donde mi hijo apareció, nosotros estuvimos. Yo estuve llamando a los gritos a mi hijo en ese mismo lugar y mi hijo no estaba. Bajamos con mi otro hijo, con el policía que manejaba, llamamos y no estaba. Ali gritando y no estaba. Da que después aparece el cuerpo en el mismo lugar donde estábamos con el chico policía. Lo encuentro en la fiscalía de acá de San Vicente al muchacho y le digo, ¿cómo puede ser que apareció el cuerpo de mi hijo ahí? Y me dice, señora, mire, yo lo único que le digo es que yo estoy estudiando para psicología, dice, me recibo y me retiro de la policía. Y me voy a vivir a otro país. Ana. Acá no me quedo, me dijo. Ana, vamos a seguir acompañándote en este pedido de justicia, esclarecimiento. Entiendo que estás transitando por una situación desgarradora. Y también pienso que las mamás, de alguna manera, tenemos un sentido, no sé, extrasensorial, en donde quizás vemos un poco más allá. Facu, volvemos con vos en cualquier momento, tenemos que ir a otro tema. Muchas gracias. Sí, cómo no. Gracias.